En este primer video, daremos una perspectiva muy general de cómo fue que se llegó a concebir lo que hoy en día conocemos como geometría moderna, y también cómo fue que se consolidó como una de las ramas de las matemáticas actuales. Esto nos servirá como motivación inicial para comenzar el curso, además de que comprenderemos históricamente cómo fue que se construyó esta geometría. No podemos comprender a la matemática como una ciencia sola o aparte de las demás. Por eso, en geometría, también podemos pensar que ha sido como el desarrollo de la ciencia en general. Es decir, históricamente hablando, sabemos bien que la ciencia ha sido la respuesta a muchas problemáticas que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su historia. Y es por eso que decimos que realmente el desarrollo de la ciencia es tanto la sucesión de preguntas y problemas que plantea, como las propuestas y respuestas o soluciones que nos ofrece, gracias a estos desarrollos o a descubrimientos que la humanidad ha logrado encontrar. Es claro que tanto las preguntas como los problemas que enfrenta la humanidad cambian a lo largo de la historia, y por tanto, las respuestas que están ligadas a ellas se formulan de tal manera que evolucionan de acuerdo al conocimiento que se tiene disponible en ese momento. Históricamente hablando, la geometría como rama de las matemáticas es una de las más antiguas y justamente surge como la solución a problemas prácticos que el hombre tenía en civilizaciones antiguas. En su forma más elemental, se ocupaba de problemas métricos como era el cálculo de áreas, perímetros de figuras planas, superficies e inclusive volúmenes de cuerpos sólidos. Soluciones prácticas de este estilo lo podemos encontrar, por ejemplo, con civilizaciones como lo son los sumerios o los babilónicos, que en este caso podemos tener esta figura donde se muestra claramente cómo la geometría empezaba a ser la solución a problemas prácticos para poder en este caso dividir un terreno. Existen otro tipo de estudios históricos donde se ha encontrado, por ejemplo, también que la civilización egipcia tuvo un acercamiento con la geometría muy cercano para poder hacer estudios sobre terrenos o volúmenes de cuerpos sólidos como son las pirámides. Ejemplos de estos encontramos muchos en civilizaciones muy antiguas. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, este tipo de problemas prácticos ya se podían solucionar de manera muy sencilla con los conocimientos previos que se tenían. Y conforme fue avanzando la misma historia, nuevos problemas surgían y se incrementaba el conocimiento que se tenía anteriormente. Las matemáticas como una ciencia también fueron evolucionando y se volvieron en este sentido algo más abstracto, digámoslo así, una especie de lenguaje para poder describir muchos de los fenómenos naturales que existían a nuestro alrededor. La física como tal es también una rama del conocimiento que nos servía para poder explicar de alguna manera todos estos fenómenos que nos rodeaban. Sin embargo, las matemáticas son ese lenguaje con el cual nos podemos comunicar y de alguna manera tratar de abstraer todas estas ideas y comunicarlas en un lenguaje que es claro para la mayoría o aquellos que se dedican al estudio de la misma. Y bien, es en este sentido que debido a que las matemáticas es un lenguaje en este sentido más o menos universal para poder comunicar ideas, que necesitamos de alguna manera estar certeros de que estamos comunicando la verdad. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, ¿cómo sabemos cuándo algo en matemáticas es verdadero? Y en nuestro caso en particular, ¿cómo sabemos cuándo algo en geometría es verdadero? ¿Qué tanto es válido suponer como verdadero al resolver un problema? Debido a que tenemos esta experiencia previa histórica,
podemos suponer de alguna manera que todo aquello que sepamos como cierto por experiencia es verdadero. Sin embargo, no significa que esto sea la verdad absoluta. Es justamente para tratar de darle un formalismo y de alguna manera saber cuándo estamos hablando de algo que consideramos como verdadero en geometría, que se desarrolla toda esta nueva rama del conocimiento que ahora conocemos como geometría pura o sintética. Esta rama debe su nombre a la forma en la que está construida y o se desarrolla. A diferencia de, por ejemplo, la geometría analítica, la geometría sintética no requiere de ecuaciones explícitamente algebraicas para poder desarrollar la teoría. Aquí, usualmente necesitamos esquemas, dibujos o trazos para poder desarrollar nuestras proposiciones lógicas que más adelante explicaremos a detalle. Demos ahora nuevamente un pequeño vistazo hacia el pasado. Cerca del 300 a.C., en Grecia, un personaje que hoy es muy famoso y que se conoce como Euclides, trató de responder justamente a estas preguntas de verdad o certeza acerca de las matemáticas y la geometría. Y con ello, elaboró una teoría matemática que hasta la fecha se conoce como geometría euclidiana. Para elaborar su teoría, Euclides enunció primero un conjunto de definiciones de todos los elementos con los que iba a trabajar. Es decir, definió punto, recta, plano, etc. Después, enunció las propiedades más simples que relacionan a dichos elementos y finalmente, enunció un conjunto de propiedades generales de la relación de igualdad entre ellas. Toda su teoría se basaba en modelar la geometría por medio de elementos abstractos que podían ser representados en esquemas a modos de trazos o dibujos, y su desarrollo se basa en el método conocido como euclidiano o método teórico deductivo. Para poder construir algo con este método, se necesitan suponer algunas propiedades como universalmente verdaderas. A estas propiedades de una teoría que se aceptan a priori se les llama axiomas. Con lo cual, tenemos aquí nuestra primera definición que va a ser súper importante a lo largo del curso y lo cual le da, de alguna manera, los bloques constructivos para el resto de la teoría. Decimos que un axioma es una proposición asumida como verdadera como base para un argumento o inferencia. En el caso de Euclides, él utilizó 5 axiomas o propiedades a las que hoy conocemos como postulados. En el siguiente video mostraremos cada uno de estos postulados y explicaremos a qué se refiere cada uno.